a comenzar en esta mañana a estar atentos a lo que Dios nos quiere hablar en esta mañana. Sabemos que cuando venimos a la iglesia debemos hacerlo de la manera correcta, porque venimos a estar con nuestro Dios Todopoderoso, Creador, nuestro Padre Celestial. Tal vez sé que fue una semana difícil para muchos de nosotros, donde tuvimos trabajo, donde tuvimos muchas cosas que hacer, donde tal vez hoy estábamos muy cansados y esta mañana tal vez no queríamos venir, pero aquí estamos. Aquí estamos dispuestos a recibir la palabra del Señor y hemos caminado en fe para llegar hasta aquí y recibir lo que el Señor nos quiere dar. Entonces, no permita que haya distracciones, como hablábamos ahorita. No pensemos que en las cosas que vamos a hacer por la tarde, que en el almuerzo, nada de eso. Vamos a estar concentrados en la palabra del Señor y el Señor nos dará. Entonces, si lo hacemos de la manera correcta, el Señor nos va a dar lo que Él nos quiere dar, porque al que tiene se le dará más. Entonces, si yo estoy dispuesto a recibir la palabra y como tengo palabra, recibiré más. Si yo no estoy dispuesto, pues entonces no voy a recibir. Por lo poco que tengo, lo perderé. Es lo que dice la palabra. Y entonces, hoy es la cena del Señor. Y vamos a hablar un poco de lo que significa la cena del Señor, porque hay personas que no entienden muy bien por qué celebramos la cena del Señor, por qué practicamos este ritual. Vamos a saber por qué lo hacemos, porque quiero que haya claridad en ustedes, quiero que lo entiendan bien y quiero también salir de unas dudas que tal vez ustedes tengan. Porque cuando celebramos la cena del Señor, recordamos lo que el Señor hizo por nosotros. Recordamos el pacto que nos cobija a nosotros de los que están afuera del mundo, de la muerte, del pecado. Ese pacto lo recordamos cuando celebramos la cena del Señor. Y también recordamos que el Señor nos guarda y que somos salvos por la sangre de Cristo, por lo que Él hizo. Y fue algo que hizo Israel en el tiempo antiguo. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, lo celebró y vamos a verlo por la palabra. Lucas capítulo 22, versículo 7. Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. El Señor Jesucristo estableció un nuevo pacto cuando fue a la cruz, y Él estaba reunido acá con sus apóstoles celebrando la Pascua, celebrando algo que estaba en la tradición, en la ley, lo estaban celebrando, que era la Pascua. La Pascua en hebreo, la palabra en hebreo significa Pesaj, y esa palabra hebrea Pesaj significa pasar a otro lado, o estar en un lugar y pasar a otro lugar, y también significa proteger. Entonces, podríamos decir que la Pascua, Pesaj, significa pasar a otro lado protegidos por el Señor. Y acá está diciendo que se reunieron, iban a celebrar la Pascua. Es lo mismo que nosotros hacemos los domingos cuando celebramos la cena del Señor. Nos reunimos y recordamos al Señor celebrando esa cena. Pero vamos a ver en el pasado qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel. ¿Qué ocurrió? ¿En dónde empezó el Pesaj? ¿En dónde empezó la Pascua? ¿Y por qué comenzaron a celebrarla?
Vamos a Éxodo capítulo 12, versículo 1 y 2. ¿Éxodo qué? Capítulo 12, libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Ahora, vamos a enseñar esto para encontrar la forma correcta de celebrar la cena del Señor. Podríamos decirlo, de celebrar nuestra Pascua. La Pascua es Cristo. Y mirando todo esto, lo vamos a ver para hacerlo bien. Y nosotros no lo celebramos como lo celebra la religión tradicional. Ellos tienen una forma diferente de hacerlo, ¿sí? Una forma doctrinal, teológica de hacerlo. Nosotros lo hacemos como lo dice la palabra de Dios. Y dice que en este mes será el principio de los meses. Para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios, para los judíos, el primer mes no es enero. El primer mes vendría siendo los finales de marzo y comienzos de abril. O sea que podemos decir que en estos momentos es el primer mes, o ya se concluyó el primer mes para el pueblo de Israel, para los judíos. Es el primer mes del año para ellos. Versículo 3 dice: Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. 4. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Entonces, acá el Señor está dando instrucciones para que cada uno, para que toda la congregación con sus familias tome un cordero y sacrifique el cordero y lo coma en su casa, con su familia. Pero si la familia es muy pequeña, pues llame a otra familia y sacrifiquen un cordero por familia. Y aquí aparece el cordero, ¿cierto? En la Biblia, que más adelante será llamado el Cordero Perfecto que quita el pecado del mundo, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Por eso la Biblia lo dice. Entonces, desde el Antiguo Testamento viene hablándonos de un Cordero, ¿sí?, que se va a manifestar en el tiempo postrero con nuestro Señor Jesucristo, el Cordero Perfecto que quita el pecado. Versículo 5, ahí lo dice: El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. O sea, un macho, un cordero perfecto, un animal en óptimas condiciones. No podía tener ningún defecto, no podía estar enfermo, o no podía de pronto tener por ahí una patica quebrada. Tenía que ser perfecto, tenía que ser sin defecto, porque este cordero representa el sacrificio por el pecado. Versículo 6: Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, o sea, lo sacrificarán entre las 2 tardes. El cordero iba a ser sacrificado antes de las 6 de la tarde. Y recuerde que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado antes de las 6 de la tarde. ¿Sí? Y eso es lo que recordamos hace unos días atrás en Semana Santa, ¿cierto? Que nuestro Señor Jesucristo fue sacrificado por el perdón de nuestros pecados y fue sacrificado antes de las 6 de la tarde. Fue crucificado.
Versículo 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. O sea, todo lo iban a asar. Versículo 10. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. El cordero debía ser totalmente sacrificado, totalmente asado. Versículo 11. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua, el Pesaj de Jehová. O sea que comían aquí todo el... Se lo comían todo. Y dice que en el versículo 11, ceñid vuestros lomos y vuestro calzado, quiere decir que vístanse, estén vestidos para celebrar, estén preparados. Es una cena familiar. Entonces, resumiendo rápidamente, nos dice que tenían que comerlo rápido, que debían comerlo estando vestidos, estando preparados, porque iban a pasar de ese lugar a otro lugar. Pasar, pesar. Y de esa manera se celebraría la Pascua, y eso es lo que está pasando hoy. El Señor ha venido, el Señor Jesucristo vino por nosotros, se sacrificó el Cordero perfecto, y han venido pasando cosas. Desde eso han pasado guerras, han pasado destrucción del mundo, catástrofes naturales, han pasado pandemias, pero el Señor sigue guardando a su iglesia, nos sigue guardando a nosotros y nos seguirá guardando de tantas cosas. Y sabemos que esto tiene que pasar, porque la Biblia lo dice, que todas estas cosas deben pasar y que vendrán cosas aún más fuertes. Porque su palabra se cumple, la profecía se cumple, pero Él está con nosotros, Él nos guarda. Y sabemos que lo que vendrá a continuación será el arrebatamiento de su iglesia. Entonces nosotros debemos celebrar la cena del Señor, que es nuestra Pascua, Jesucristo es nuestra Pascua. Con la cena del Señor lo recordamos y estamos como vestidos, listos para partir. Velad y orad porque no sabéis. Entonces todos nosotros estamos preparados para cuando Él venga por nosotros, irnos con Él. Versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo, Jehová. 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré vosotros, y no habrá vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Qué estaba pasando acá? El faraón de Egipto no quería dejar salir al pueblo de Dios, y ya habían ocurrido muchos milagros, las 7 plagas. Vendría este juicio para Egipto. El Señor le da una instrucción a su pueblo, que si usa la sangre en los postes, en el dintel del marco, pues el Señor entenderá que la sangre que está ahí protege a esa familia, a ese hogar. Por eso dice ahí, la sangre os será por señal. Y caería el juicio sobre Faraón, que no quiso obedecer al Señor, que no quiso liberar a su pueblo, que se puso de terco y endureció su corazón. Entonces, quiero aclarar algo aquí. La fe correcta en la sangre de Jesucristo no es una fe a manera de amuleto. O sea, el Señor no nos está diciendo acá que tenemos que sacrificar un cordero e ir a pintar el marco de nuestras casas con la sangre de ese cordero. No. Tampoco está diciendo que debemos tomar sangre y aplicarla en nuestro cuerpo. No, tampoco. La fe en la sangre de Jesús
esa manera legal. ¿Qué quiere decir la manera legal? Nosotros, antes del sacrificio del Señor y antes de que creyéramos, pertenecíamos a Satanás, el príncipe de este mundo. Por medio del sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz, Él, al derramar su sangre, esta sangre es el pacto. Es decir, con esa sangre que Él derramó en la cruz y al momento en el que yo creí, esa sangre me ha sellado a mí y a ustedes. Ese sello es el sello del pacto, que me libra como creyente del castigo, que me libra a mí de la muerte, que me libra a mí del pecado. Eso es lo que hace la sangre espiritualmente en mí al momento de creer. Entonces, la sangre de Jesús es irreemplazable. Nosotros no vamos a sacrificar corderos, nosotros no tenemos que hacer nada con sangre, no, porque Él ya la derramó y nosotros por fe la recibimos. Y estamos cubiertos con la sangre de Cristo por fe, ¿sí? Esa es nuestra protección por lo que Él hizo en la cruz. Entonces, nosotros creemos que tenemos un nuevo pacto, nosotros creemos que estamos sellados por la sangre de Cristo y que ese pacto y ese sacrificio nos va a librar de la muerte y de la condenación del castigo que viene para este mundo. En ese tiempo el castigo iba a caer sobre Egipto y sobre el reino de Faraón. En ese tiempo el castigo va a caer sobre los que han rechazado el sacrificio de Cristo y la sangre de Cristo. Versículo 14. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebrarás. Estatuto perpetuo. Entonces acá el Señor ha dado el mandato de celebrar la Pascua perpetuamente. Entonces nos está diciendo acá la palabra que la Pascua comenzó en Egipto, pero que se iba a seguir celebrando perpetuamente. Se celebrará siempre por futuras generaciones, y nuestra generación también la celebramos tomando la cena del Señor. Amén. Amén. Versículo 21, vamos a saltar ahí al 21, dice: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomad corderos para vuestras familias y sacrificad la Pascua. 22. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. 23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre del dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. 24. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. El Señor quiere que los padres, que nosotros como padres, enseñemos esto a nuestros hijos, que esto se siga celebrando perpetuamente. Entonces, no es un ritual como el de echarse la bendición para quedar protegido, sino que es un símbolo, que nosotros lo celebramos, que nosotros lo recordamos y nosotros ya creemos que Él nos guarda. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en este momento, y es este momento que lo estamos celebrando. Que el Cordero de Dios, el Cordero perfecto que quitó el pecado del mundo, está aquí para librarme. Y me ha guardado, y me seguirá guardando, y me guardará del castigo que viene para el mundo. Vamos a ver que Jesucristo cumplió en él esto, cumplió la Pascua, fue sacrificado, fue tratado como cordero cuando se celebraba la Pascua, y que se cumplió todo lo que Dios había dicho que se iba a cumplir, y también pues lo que Dios le había mandado a Moisés. Ahora vamos al Nuevo Testamento, Lucas capítulo 22, versículo 7.
22, ¿qué? 7. Sí. Lucas capítulo 22, versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar un cordero de la Pascua. Estamos hablando de lo mismo que se hizo en el tiempo de Moisés en Egipto, en los días de los panes sin levadura. Jesús fue llevado cautivo el día 10 del mes primero y fue sacrificado el día 14 del mes primero. El mes, como lo celebra Israel, como lo recuerdo. El cordero debía ser examinado, ese cordero, ¿sí? Allá en el pueblo de Israel ese cordero era guardado, era apartado, lo guardaban de los demás para que se mantuviera perfecto durante esos 3 días. El Señor Jesucristo fue examinado durante 3 días, ¿sí? Estuvo ahí esperando su sacrificio. Versículo 8. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id y preparadnos la Pascua para que la comamos. 9. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? 12. Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Y vemos ahí, porque el Señor Jesucristo está diciendo que lo ha deseado. Miren el deseo de Jesús. Él quería que esa celebración estuvieran todos, Él con sus apóstoles, celebrando la Pascua. Y es importante porque estamos viendo el corazón de Dios. Él quiere compartir ahí. Él quiere celebrar esa Pascua con sus apóstoles antes de partir. Versículo 16, ¿por qué motivo? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Dice que la volverá a comer hasta que se cumplan los tiempos. Es decir, que Él no la va a comer con sus discípulos hasta que estemos con Él. O sea que Él nos está esperando allá en el reino de los cielos para volver a participar de esa cena con nosotros. Jesucristo no ha vuelto a comer esa Pascua, la volverá a comer hasta que estemos con Él. O sea que esto es un momento muy especial para Él, pero también debe ser un momento especial para nosotros. ¿Y por qué no la va a volver a comer? Pues porque es algo especial para Él, porque significa mucho. Y porque Él quiere que estemos juntos con Él. Entonces, para Él no tiene caso comerla si no estamos con Él. Pero para nosotros sí, porque estamos recordando constantemente qué fue lo que Él hizo, que Él murió por nosotros, por amor, y que quiere que en algún momento estemos juntos después del rapto de la iglesia. Y Él lo estaba deseando así en ese momento. Versículo 17. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. 18. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Hasta que Él venga por nosotros, entonces Él tomará del fruto de la vid. 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. 20. De igual manera, después que hubo cenado,
tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, nuevo pacto en mi sangre. Ya no estamos en la ley, estamos en la gracia, y ese es el nuevo pacto, que por vosotros es derramada. Jesús comienza aquí a hablarnos del significado del pan y de la copa, o del pan y del vino, del fruto de la vid, que significa su sangre, ¿sí? Que simboliza. Y es importante hacer la claridad. El pan no es su cuerpo literalmente, simboliza su cuerpo. Y la copa con el jugo de uva simboliza la sangre, no es la sangre literalmente. Y lo importante es lo que la persona está haciendo en esta ceremonia, no el objeto físico, ¿sí? Lo importante es el corazón también de la persona. ¿Por qué estoy celebrando yo la cena del Señor? ¿Por qué tomo del pan y de la copa? ¿Y cómo lo hacemos? Eso es lo importante. Eso es lo que el Señor está mirando. Y eso es lo que debemos comprender en esta mañana. Versículo 21. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. 22. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Jesús también habla de que alguien lo va a traicionar, y ya sabemos que ese alguien iba a ser Judas. Entonces parece que Judas está ahí sentado con él a la mesa, pero no lo está haciendo de una manera correcta, porque el deseo en su corazón es entregarlo por unas monedas de oro, de plata, perdón. Entonces dice la palabra del Señor que después de esto entró, ahí ya estaba comenzando a entrar, pero después de esto, al momento de Judas cometer el acto, es Satanás mismo actuando en Judas dentro de su corazón, y por eso él hizo lo que hizo. Y después de hacerlo, pues fue y se ahorcó. Ahora, después de haber leído esto de el pan y el vino, miremos algo en Juan capítulo 6, versículo 58. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Jesús está hablando que Él es el alimento que las personas necesitan, más allá del alimento físico, que Él es el alimento para que las personas tengan vida eterna. Pero algunas personas han entendido mal lo que significa el pan, lo que significa el cuerpo de Cristo, y entonces piensan que es literalmente el pan hecho la carne de Cristo. Pero eso sería un error, porque si estamos pensando que debemos comer el cuerpo de Cristo como la carne de Cristo, pues eso sería canibalismo, y nosotros no practicamos tal cosa. Es un símbolo, es espiritual. Yo puedo comer de Jesús como al alimento espiritual, y su palabra es el alimento espiritual. Y cuando celebramos la cena del Señor, estamos recordando como símbolo de lo que Él hizo en la cruz, de que su cuerpo fue partido por mí. Miremos Marcos capítulo 14, versículo 22. Marcos 5, 22. Capítulo 14, versículo 22. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dijo diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Eso es lo que se malinterpreta. No es el cuerpo literal, es simbólico. Versículo 23. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Versículo 24.
y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Tampoco es la sangre literal, es sangre espiritualmente hablando. Es simbólico del nuevo pacto que es derramada por muchos. Ha sido derramada por todos, pero estos muchos son los que creerán en el sacrificio de Cristo por el perdón de pecados. El sacrificio de Cristo para la vida eterna. Ahora, ya lo vimos en el Antiguo Testamento, ya lo vimos en el Nuevo Testamento, ahora lo vamos a ver en las cartas de Pablo. Ya lo vimos en el Evangelio, ahora lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, porque Pablo también insta a la iglesia a que debemos celebrar la cena del Señor. Entonces vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 17. Versículo 17, 11. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 17. Vamos a ver cómo lo celebraba la iglesia. La iglesia en el Nuevo Testamento. Dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pablo está entrando acá un poco fuerte con la exhortación. Versículo 18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. El apóstol Pablo escuchó: allá la iglesia de Corinto está pasando por divisiones, están peleando cuando se reúnen a congregar, de pronto hay murmuración. Pablo está haciendo una amonestación y está hablando con la iglesia de Corinto, una iglesia que tenía varios problemas, una iglesia que era muy carnal, y les está diciendo que cuando se reúnen tienen problemas, y Pablo está escribiendo acá uno de esos problemas. Versículo 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Y este versículo da como un poco de temor por lo que Pablo está diciendo, que tiene que haber divisiones, disensiones, problemas, para que salgan a la luz, para que sea manifiesto los que verdaderamente son de los que no son, los que son aprobados. Entonces, las situaciones que pasan en una iglesia van a permitir que veamos quiénes son de Dios y quiénes no, quiénes son verdaderamente seguidores de Cristo. Recuerde que no hay una iglesia perfecta, que todas las iglesias tienen fallas en algún lado. Y recuerden que hay personas que están buscando iglesia y muchas veces van de iglesia en iglesia y no se pueden establecer. Entonces, si una persona está buscando la iglesia perfecta, no la va a encontrar, porque no existe. No hay una iglesia que no tenga falla. Y de una manera u otra, pues acá está pasando esto. Estamos viendo que esta iglesia tiene varios errores, pero acá el apóstol Pablo está presentando un error. ¿Qué pasa en las iglesias? Hay personas que no están siguiendo a Cristo verdaderamente. Hay personas que solo están siendo visitantes. Hay personas que van por otro tipo de motivos, que están haciendo cualquier otra cosa, pero no seguir a Cristo. Los verdaderos siguen a Cristo y saldrán a la luz. Versículo 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. O sea, esto es delicado. Versículo 22. Pues que no tenéis cosas en que comáis y bebáis,
¿O menospreciáis la iglesia de Dios y os avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo. O sea que se están reuniendo para hacer otro tipo de cosas menos agradar al Señor. Porque está diciendo que se reúnen para comer, muy seguramente de gula, glotonería. Y también para embriagarse. Imagínense eso, están en la iglesia del Señor embriagándose. Y decían que era la celebración de la cena del Señor. Entonces están en un error y por eso Pablo hace la exhortación. ¿Qué pasaba en este tiempo? Ellos se reunían como tal y hacían una cena. No lo celebraban como nosotros que tomamos un pedazo de pan y una copa con jugo, sino que ellos sí literalmente se reunían y comían todos, y al final de la cena sí participaban con la copa y el pan. Pero vemos que lo están haciendo de una manera que no es. Dice que avergonzaban a los que no tenían, porque había algunos que tenían de más y se lo comían todo y no les daban a los que no tenían. Cuando en la iglesia del Señor tenemos que ser misericordiosos y pues darle al que no tiene. Eso es lo que está pasando acá. Y esto es importante. La cena del Señor pierde su propósito si no hay comunión en la iglesia. Deberíamos estar todos unidos, unánimes juntos, en un mismo sentir, sin divisiones, sin problemas entre los hermanos, cuando vamos a celebrar la cena del Señor, para que el propósito se cumpla. ¿Me entienden? Ejemplo, una persona que está en la iglesia, pero se la pasa peleando con todos, pues esta persona está mal, lo hará mal. La persona de pronto piensa que al tomar la cena no pasa nada, que el Señor no ve esas cosas, pero sí ocurre algo. Y Pablo está corrigiendo ese problema aquí. Dice que tengan cuidado, que la iglesia no lo haga de esta forma, porque será menospreciada. Entonces hay que tener cuidado con eso. Si tenemos un problema con nuestro hermano o hermana, arreglémoslo antes de participar en la cena del Señor. Versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. En memoria de mí. No dice que comer el pan para que sea literalmente el cuerpo de Jesús. Dice en memoria de mí. Y eso fue lo que se celebró en Semana Santa. Lo recordamos, lo que el mundo celebró, pero nosotros acá en esta iglesia lo recordamos cada mes. A final de mes recordamos la cena del Señor, y hoy es el día en que lo vamos a recordar, y hoy es el día en que estamos aclarando cosas acá para que lo hagamos de la manera correcta. Versículo 25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. 26. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cada vez que celebramos la cena del Señor, anunciamos lo que Él hizo en la cruz. No solo lo anunciamos, sino que lo recordamos. No solo lo recordamos, sino que lo creemos. Lo que fue lo que Él hizo. Versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Recuerda lo que decía
allá con Judas, lo que dijo que recibiría una mayor consecuencia por haber entregado a Jesús. Acá dice que si se bebe indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces piensen en lo delicado que suena eso. Otra versión dice sin darle la debida importancia. Pues lo que debemos aprender en esta mañana es, le estamos dando verdaderamente la importancia de lo que significa tomar de la copa y comer del pan. Ahora, algunas iglesias enseñan que si la persona está en pecado, no puede tomar la cena del Señor, porque podría llegar a caer muerto o enfermarse. Que la manera de tomarla es estar viviendo como un verdadero cristiano, que es estar viviendo sin pecado, y pues tienen en parte razón, pero nosotros sabemos que pues todos de una u otra forma cometemos pecado. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? Recuerden que siempre debemos estar con las cuentas claras ante Dios. Si me equivoco inmediatamente, Señor, he fallado, me arrepiento de esto que hice, para poder tomar la cena debidamente, ¿cierto? Entonces, nosotros debemos vivir como cristianos, eso es una realidad. Debemos hacerlo de una manera correcta, entendiendo qué fue lo que hizo Jesucristo por mí, qué fue lo que hizo allá en la cruz, cuánta importancia tiene su sangre y cuánta importancia tuvo su cuerpo al ser quebrado allá en la cruz, al ser golpeado, al ser maltratado. Eso es lo que yo debo tener en cuenta, que no es cualquier juego lo que yo estoy haciendo aquí cuando celebro la cena del Señor. Entonces, ¿qué actitud debe tener una persona para celebrar la cena del Señor? Debe tener una actitud de profundo respeto. Debe también tener una actitud de que cree verdaderamente en el sacrificio del Señor, lo que Él hizo por nosotros. Debe también tener una actitud de que lo que quitó el pecado de su vida y de la mía fue lo que Él hizo en la cruz. Esa es la actitud correcta. Debe tener también una actitud de que ahora mi vida es nueva en Cristo Jesús y que ya mi vida vieja quedó atrás. Esa es la actitud correcta. ¿Sí? Esas cuatro. Recuerden, dice que peca contra el cuerpo y la sangre. O sea que ofende al Señor, que no le da la importancia a su sangre, que la ofende, la transgrede, se sale de lo que Dios quiere que ocurra con esa sangre, ¿sí? Con ese símbolo, con eso que celebramos. Versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. O sea, examinarse a sí mismo. No es solo comida y ya. No es solo como por hacerlo y ya. No es como comerse una hamburguesa y ya, ¿me entienden? Es algo más especial. No es solo para el estómago. Es un símbolo que estamos celebrando espiritualmente. Y debemos hacerlo. Debemos preguntarnos, debemos examinarnos. ¿Verdaderamente estoy en Cristo? ¿Verdaderamente estoy creyendo en lo que Él hizo? ¿Verdaderamente estoy viviendo como cristiano? Eso es lo que debemos preguntarnos. Y esa es la gran diferencia con el ritual que hace la iglesia o la religión tradicional. Tal vez allá no se tiene el entendimiento de lo que significa verdaderamente el cuerpo y la sangre de Cristo como símbolo. Lo que hacemos nosotros es en memoria de Jesucristo. Lo recordamos a Él. No nos comemos, a Él. No lo comemos a Él. Lo recordamos. Entonces, no vivimos tampoco de cualquier forma, mis hermanos. Es viviendo de una forma que le agradamos a Él.
Vivimos porque lo amamos a Él y lo adoramos. Nosotros ya hemos sido protegidos por Él, apartados por Él. No tenemos que hacer tampoco este ritual o esta celebración para que Él nos guarde. No, ya lo somos. Lo hacemos es porque lo recordamos. Y lo hacemos también porque queremos en algún momento llegar a cenar con Él también. Amén. Amén. Versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Entonces es seria la cena del Señor. Si hay una consecuencia por hacerla indignamente, indebidamente, sin discernir el cuerpo de Cristo, pues entonces es algo serio, es algo importante para el Señor. Es un momento de reverencia, es un momento de respeto, es un momento en el que debemos estar pensando en todo lo que Él hizo por nosotros. Es un error si alguien toma la cena del Señor y no sabe lo que significa. No es como comerse un pedazo de oblea y ya. No es solo el pedazo de pan, es entender lo que simboliza el cuerpo y la sangre de Cristo. Es entender el por qué hacemos esta ceremonia. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Versículo 31. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. 32. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Ahora, pues no quiere decir que si usted lo hizo de una mala forma se va a condenar, pero sí puede pasar una consecuencia. Dice que el Señor lo va a castigar para que no sea condenado con el mundo. O sea, es delicado eso. Es un momento para examinarnos y preguntarnos, ¿estoy llevando mi vida como Jesucristo quiere que yo la lleve? ¿Estoy viviendo un cristianismo que muestra a los demás que soy cristiano? ¿Estoy viviendo un cristianismo que muestra lo que hizo Jesucristo en la cruz por mí? ¿Una vida nueva? ¿O sigo siendo igual? ¿O sigo hablando igual? ¿O sigo comportándome igual, con la misma actitud? ¿O sigo haciendo las mismas cosas? Jesús llevó los pecados a la cruz, ya quedaron pagados. Nos ha dado una vida nueva, ya no somos ese viejo hombre. Y ahora tenemos una vida eterna. Amén. Y recuerden que en Filipenses dice que hay que cuidar esa salvación, ese regalo preciado que Dios nos dio por medio de Jesucristo. Entonces, examinémonos, cambiemos nuestra manera de vivir. Ya no es como la vieja manera que teníamos en el pasado, ya Dios nos ha dado una vida nueva. Y la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, sino es ese regalo especial que nos dio por medio de la sangre derramada de Jesucristo en la cruz. Y esto es lo más importante, y esto es lo que recordamos cada vez que nos reunimos como iglesia a celebrarlo. Versículo 33. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos los unos a los otros. Esto lo celebramos en la iglesia, como hermanos, en unión, en comunión. En su casa usted no lo va a poder celebrar, porque no están sus hermanos. Es más, en su casa muy probablemente se le olvide. Por eso lo hacemos cada mes, acá en esta iglesia, para recordar al Señor, para cumplir con un mandamiento también, para seguir recordando que Él en algún momento cenará con nosotros. No es como ir al cine, no es tampoco como los almuerzos que hacemos con nuestra familia que ni conversan. No, es algo especial, es algo que viene de Dios, es algo que es del Señor. No es como cuando nos reunimos con nuestros amigos de allá afuera a tomar café o a compartir una comida. Es con Dios mismo. A veces a nosotros se nos olvida que acá en este lugar, los domingos, cuando venimos a reunirnos, está la presencia de Dios misma.
se nos olvida y tal vez estamos conectados en el celular, contestando mensajes o esperando algún mensaje de alguien. Pues ¿qué pensará el Señor? Que es más importante ese mensaje que yo estoy esperando de la persona que está afuera que la presencia de Él mismo que está aquí. A veces permitimos que nos distraiga el enemigo, nuestra mente, nuestros pensamientos, de pronto nuestros propios deseos. ¿Sí? Tenemos por poco lo que es la presencia del Señor. Y después hablaremos de eso, de la presencia del Señor en nuestras vidas. Este es el lugar que Dios nos ha designado a nosotros los que estamos aquí para adorar. Y este lugar, pues, es de respeto para el Señor. Es importante para Él. Así estemos 2 o 3 reunidos en su nombre, la presencia del Señor está aquí. Amén. Amén. Entonces, si creemos esto, nos vamos a comportar debidamente. ¿Sí? Y eso es. Entonces, vamos a pasar a celebrar la cena del Señor. ¿Sí?